Tú regresas ahí por costumbre, no por elección. La misma casa, el mismo olor, las mismas voces que te moldearon con el sonido del cállate disfrazado de consejo. Es un espacio donde hasta el aire parece juzgarte. El sillón todavía tiene la misma curva donde te hundías, intentando desaparecer. Cada objeto está en el mismo lugar, como si el tiempo se hubiera negado a pasar ahí. Pero tú, aunque no quieras, retrocedes. No importa cuánto hayas evolucionado fuera de ese lugar, en ese espacio específico, tu voz se encoge. Dudas en decir lo que piensas. Te descubres sonriendo sin querer, asintiendo ante ideas que detestas, cediendo a la dinámica invisible que siempre te disminuyó. Jung llamaría a eso un campo psíquico cristalizado, un lugar impregnado de versiones anteriores de ti, un campo donde tu sombra no solo es ignorada, está prohibida. No puedes ser completo ahí, solo partes permitidas, solo fragmentos aceptados. Y lo más peligroso, empiezas a convencerte de que aún eres ese mismo fragmento, porque el lugar te induce a olvidar lo que tanto te costó recordar. Ya no eres ese niño encogido, pero en ese espacio vuelves a serlo. Tal vez digas que vas por respeto, tal vez creas que tienes que aguantar, pero cada vez que cruzas esa puerta, algo se cierra por dentro. Y lo peor, comienzas a creer que el que está mal eres tú. No te das cuenta de que ese campo está contaminado, que la casa es un espejo deformado y que cada vez que regresas, tu fuerza mental sangra un poco más. Carl Jung no te diría que cortes lazos con frialdad, pero te suplicaría que reconozcas lo que ese espacio le hace a tu psique, porque hay lugares que no solo nos recuerdan quiénes fuimos, nos impiden ser quienes estamos intentando ser. Tú crees que estás pensando por ti mismo, pero la verdad es que solo estás oyendo tus propios ecos. Todo a tu alrededor suena demasiado familiar. Las mismas ideas, los mismos gestos de aprobación, las mismas indignaciones. Tú lo llamas afinidad, pero Jung lo llamaría hipnosis colectiva, porque nada que te desafíe sobrevive en ese lugar. No estás aprendiendo, solo estás siendo validado. No se trata de intercambio, es repetición. Y al principio es cómodo, hasta que se vuelve prisión, hasta que todo lo diferente se convierte en amenaza y el malestar se vuelve pecado. Ya no eres curioso, eres adicto a tener la razón. La cámara de eco no te grita, te susurra con ternura. Por eso es más peligrosa. Arropa tu mente en un regazo cálido de conformidad, y mientras tú crees que te estás fortaleciendo, en realidad te estás atrofiando. La fuerza mental no es unanimidad, es ruptura, es soportar la disonancia. ¿Y ya te preguntaste cuándo fue la última vez que algo te hizo replantearte todo y tú lo permitiste? Pero ya no solo escuchas los mismos sonidos, ahora ves la misma escena todos los días, pero en cuerpos distintos, y te comparas. La arena de la comparación no tiene gradas. Siempre estás en el centro, luchando contra versiones que ni siquiera existen. No hay público, solo jueces invisibles. Cada logro de otro se convierte en una acusación silenciosa contra tu propia vida. Ya no celebras, te corriges, te editas, te escondes. Empiezas a confundir aplausos con valor, likes con existencia. Carl Jung veía eso como una desfiguración profunda del yo, cuando la identidad se forma no desde una verdad interna, sino desde una expectativa externa que cambia todos los días. Y corres, te cansas. Intentas alcanzar una meta que se mueve cada vez que alguien nuevo aparece en tu feed. Eso no es ambición, es hambre. Y no es tuya, es impuesta. Y mientras más tratas de alcanzarla, más pierdes de vista lo único que realmente podría sostenerte. Tu ruta, tu tiempo, tu oscuridad, tu historia. No te das cuenta cuando empieza, pero un día despiertas y todo lo que eres parece poco. Ya no sueñas por deseo, sino por miedo a quedarte atrás. Y cuando eso pasa, ya no estás viviendo. Solo estás intentando no ser el último en caer. Corres, logras, celebras, pero todo suena vacío. Como si hubieras ganado una carrera que nunca elegiste correr. No estás festejando, estás comparando. Y aun cuando ganas, pierdes. Porque siempre hay alguien que lo hizo antes, mejor, más bonito. Esa ya no es tu travesía, es una huida. Carl Jung llamaría a eso asesinato del alma.
cuando abandonas tu camino para intentar encajar en el de otro, la individuación, ese proceso vital de convertirte en ti mismo, es abortada por la necesidad de superar a quien ni siquiera eres tú. Comparas tu verdad con el teatro del otro, y mientras sonríes por fuera, por dentro gritas, esto nunca fue mío. Pero ya es tarde, ya estás dentro de la arena, y todos están aplaudiendo, aunque estés sangrando, hasta que un día dejas de correr, no por liberación, sino por agotamiento. Y en ese silencio, tal vez escuches una pregunta susurrando, ¿esta vida realmente es mía? ¿O solo estoy actuando un papel prestado? Y antes de que puedas responder, ya estás en otro escenario, el círculo de las máscaras. Aquí no hay confrontación, solo actuación. Todos parecen correctos, alineados, tranquilos, pero tú lo sientes. Algo ahí está muerto. Tú estás muerto, porque no existe intimidad sin exposición. Y ahí, ser real es peligroso. Jung hablaba de la persona como una necesidad social, pero advertía, si olvidas que es una máscara se convierte en prisión, y tú lo olvidaste, ya ni siquiera sabes lo que te gusta, te ríes de lo que no tiene gracia, estás de acuerdo con lo que rechazas, y callas lo que de verdad importa. ¿El costo? La distancia cada vez más grande entre lo que vives y lo que sientes. ¿Alguna vez saliste de una reunión con ganas de llorar sin saber por qué? ¿Alguna vez volviste de una cita sintiéndote avergonzado de ti mismo? No porque te rechazaron, sino porque te traicionaste para ser aceptado. El círculo de las máscaras exige eso, un sacrificio continuo de partes esenciales, y mientras más te adaptas, más pierdes el eje, hasta que un día te miras al espejo y no ves un rostro, ves un reflejo liso, controlado, irreconocible. La máscara fue útil al principio, pero ahora te devora por dentro, porque el precio de ser aceptado aquí es tu desaparición. Y esa desaparición no empieza con las palabras que callas, empieza con lo que olvidas sentir. Tú lo llamas hogar, pero nunca fue refugio. Ahí nadie grita, pero tampoco nadie escucha. Es un silencio que apaga, no que calma. El amor está implícito, dicen, pero tú lo necesitas explícito, solo que aquí, sentir da pena. Las emociones se tragan con el desayuno. Las conversaciones siempre son sobre el clima, pero nunca sobre el clima interno. Aprendiste a sonreír mientras te dolía, a ser funcional mientras te derrumbabas. Carl Jung decía que nuestra psique se forma a partir de los primeros afectos o de su ausencia. Y si la ausencia fue constante, el molde se volvió coraza. No es fuerza, es contención. Pero contener demasiado convierte el corazón en un barril de pólvora, porque todo lo que no se dijo sigue vivo, solo esperando la próxima grieta para escapar. Y lo peor es que comienzas a creer que ese silencio es normal, que nadie siente de verdad, que la conexión es un lujo. Ya intentaste hablar, pero pronto notaste. Aquí, ser sincero es ser incómodo, y te adaptas, te callas también, y lo que empezó como adaptación se vuelve identidad. Tú no eres tranquilo, fuiste silenciado, y entonces sales de ese silencio, pero no hacia la paz, sino hacia el ruido, hacia el espacio caótico, donde todo grita, todo exige, todo consume. Aparentemente es movimiento, pero por dentro es desintegración. Estás demasiado ocupado para notar que te estás perdiendo. Carl Jung decía que el despertar exige mirar hacia adentro, pero en este lugar, mirar hacia adentro parece una imprudencia, porque adentro hay dolor, hay preguntas, y no quieres escucharlas. Así que corres, llenas tu día, ocupas cada minuto. El espacio caótico es un maestro de la distracción. Listas de pendientes, notificaciones, compromisos vacíos, no porque estés viviendo, sino porque temes detenerte, porque en el silencio aparece la verdad, y la verdad es que ya no sabes quién eres, solo sabes lo que tienes que hacer. El descanso se volvió culpa, la pausa, miedo, y pensar en ti, una amenaza. Así que aceleras, y mientras el mundo aplaude tu productividad, tu alma se pudre en silencio. ¿Todavía estás ahí? ¿O dejaste pedazos de ti en el camino, intercambiados por aceptación, por estabilidad, por silencio? El espacio más traicionero no es externo, se instala dentro.
es el yo abandonado. No entras en él. Lo construyes poco a poco, cada vez que ignoras una incomodidad, que dices sí cuando todo dentro grita no, que te callas para mantener el equilibrio. Al principio parece una elección, después parece un deber, pero un día ya no es elección, es solo ausencia. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros se convierte en destino, y tú ya negaste tanto de ti que ya no sabes qué es un deseo verdadero y qué es una obligación. El yo abandonado es sigiloso, te convence de que madurar es dejar de sentir, de que ser fuerte es aguantar todo en silencio, y empiezas a llamar crecimiento a lo que en realidad es desaparición. Sobrevives, pero no vives. Mantienes relaciones que matan, trabajos que secan, rutinas que ahogan, y todos dicen, ¡qué orgullo! Pero por dentro gritas, solo que nadie escucha, ni tú, porque esa voz ya fue silenciada demasiadas veces, y aun cuando empiezas a escuchar, hay una puerta que dudas en abrir, la sala prohibida, el último espacio, el más denso, el más verdadero, donde todo lo que fue encerrado late como un corazón bajo el suelo. Aquí viven tus vergüenzas, tus culpas, los momentos que juraste olvidar. Jung lo llamaba sombra, no el mal, sino lo rechazado. Y cuanto más niegas esa sala, más gobierna tu vida desde adentro. Crees que tienes el control, pero la verdad es que estás siendo dirigido por lo que no enfrentas. Evitas el dolor, pero el dolor no te evita a ti. Reaparece en reacciones que no entiendes, en patrones que se repiten, en sabotajes que parecen mala suerte. Crees que lo encerraste con éxito, pero todo se filtró en el suelo que pisas, en las relaciones que eliges, en la vida que repites, porque lo que no se integra, se impone. La sala prohibida no es donde vive tu error, es donde vive lo que aún necesitas aceptar para finalmente ser completo. Pero pocos entran, porque entrar exige mirar, exige sentir, exige morir a la imagen y nacer a la verdad. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a entrar? ¿O vas a seguir fingiendo que no existe, mientras ella te mueve silenciosamente por dentro? Dices que ya lo superaste, pero basta un gesto, una palabra maldicha y explotas. Luego te preguntas, ¿de dónde salió eso? Salió de la sala que nunca visitas, la sala que finges que no existe, pero sí existe, y te gobierna. Jung lo sabía, lo que te niegas a mirar no muere, crece. Silenciado el pasado fermenta, y cuanto más lo entierras, más toma forma. Forma de patrón, forma de dolor reciclado, forma de ti, en versión herida. El ambiente prohibido no es solo un cuarto oscuro en la mente, es la sombra activa en todo lo que haces. La sientes en la forma en que te saboteas, en la forma en que repites relaciones que duelen, en la forma en que te traicionas para mantener el orden. Crees que estás evitando sufrimiento, pero estás alimentando a un monstruo, porque el dolor que silencias es el dolor que transmites, y el pasado que evitas es el presente que se repite. Y mientras más huyes, más profundo entra la cadena en tu piel. Pero Jung no hablaba de destrucción, él hablaba de integración, de traer a la luz, pedazo por pedazo, las partes que quisiste negar, no para aniquilarlas, sino para unirlas, para volverte completo. Y tal vez ahora lo entiendas. No fue un solo lugar, fueron varios. Gritaste en la cámara de eco sin saber si esa era tu voz. Te callaste en el hogar silencioso, esperando que alguien te viera sin que tuvieras que hablar. Corriste en el espacio caótico para no escuchar tu propio grito. Te mediste en la arena de la comparación hasta convertirte en un número. Llevaste la máscara por demasiado tiempo. Te abandonaste para encajar. Y al final, encerraste todo en la sala prohibida y tiraste la llave. Y nadie lo notó. Pero tú sí. Porque en el silencio de la noche, aún escuchas la respiración de lo que fue olvidado. Jung nunca prometió paz. Él prometió conciencia. Y la conciencia comienza cuando le pones nombre al dolor. No necesitas huir del mundo, pero sí necesitas elegir dónde pisas, dónde te sientas y con qué parte de ti entras en cada espacio. Mantenerse mentalmente fuerte no es estar blindado, es tener el valor de salir de los lugares que te debilitan, aunque parezcan casa, aunque te hayan dado nombre, techo, identidad.
Tu fuerza nace en el instante en que dejas de repetir lo que te destruyó y decides, en silencio, con rabia o con miedo, aquí, nunca más. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por valentía. Valentía de bajar a los sótanos del alma sin linternas fáciles. Valentía de reconocer que algunos lugares que llamamos hogar son en realidad cárceles afectivas donde aprendimos a callar lo que nos hace estar vivos. Gratitud, no de la que se aplaude, sino de la que se susurra entre sobrevivientes. Porque si aguantaste escuchar hasta el final, es porque alguna parte de ti se negó a morir en la comodidad de las máscaras. Comenta, salí de la casa que me apagaba, no como quien busca atención, sino como quien enciende un faro. Y ahora, si tienes el valor de seguir excavando, el próximo video está apareciendo en la pantalla. Entra como quien regresa a su propio templo. Nos vemos ahí, en silencio, en 5 segundos.